Business. Antonio Laje saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, muchas gracias por atendernos. Decía, es turismo y deporte, pero turismo fundamentalmente eh, debe ser uno de los negocios. Es el primero que cerró y va a ser el último en abrir. Yo tengo muchísimas preguntas de agencias de turismo, de dueños de hoteles que están esperando que por favor alguien le dé alguna mínima certeza para ver cómo siguen. Sé que se presentó y se va a hacer público todo un plan de subsidio para el tema de turismo. ¿Nos puede contar de qué se trata? Sí, por supuesto, Antonio, cómo no. Bueno, como coincido, por supuesto, desde Mm, ya con tu diagnóstico, el turismo va a ser una de las actividades más afectadas y la sí. verdad que en un momento en el cual nosotros habíamos apostado al turismo como una de las Mm, herramientas del desarrollo económico de la sí. Argentina en los próximos años, porque venía con unos Mm, números fantásticos, impresionantes, más de 6.000 millones de dólares habían ingresado al país de turismo receptivo mm, el año pasado y teníamos la apuesta de crecer en ese número y habíamos tenido además mm, un enero y febrero también fabuloso con un crecimiento mm, interanual de cantidad de turistas que habían llegado a Argentina muy importante por arriba de los 2 dígitos. Pero bueno, como bien marcas vos, en el medio sucedió esto y creo que hemos reaccionado rápido. La gran mayoría del sector, más del mm. 65% de los hoteles y de los restaurantes han sido contemplados en los ATP, en esta ayuda del trabajo y la Sí. producción, así Y que no han es lo que accedido. dicen, no es lo que dicen los hoteleros, se dicen que la mayor parte, que es el 42% nada más, porque el resto, hay mucho hotel que es familiar, que es sociedad familiar, que no tienen empleados y no están contemplados. Mira, Antonio, me llama la atención porque yo trabajo Mm, permanentemente con la Cámara Argentina de mm, Turismo, que nuclea mm, a todo el sector privado y que la verdad que trabaja muy bien y que mm, inclusive es una Cámara que prácticamente mm, no tiene divisiones. mm, Y le comuniqué estos números la semana pasada en una reunión mm, y además es muy difícil, digamos, como es la nomenclatura de la FIP, mm. digamos, por ocupación es muy difícil fallar en eso. Por eso te digo que son datos ¿Y, son y muy qué pasa precisos. con las agencias de turismo? Porque la verdad que están liquidadas. Sí, las agencias de turismo. Nosotros tenemos ahí dos planes. Primero, Mm, esta ayuda al trabajo y la producción, que han contemplado más del 92% del mm, total de los trabajadores de estas agencias. Ahora, hay algo que vos marcabas recién y que es cierto, que es que hay muchas agencias que son monotributistas, que son sí. familiares, Ujú, y que nos están pidiendo medidas para subsistir, para llegar del otro lado de la orilla. sí. Nosotros tenemos la voluntad absoluta de ayudar a esas empresas, las necesitamos, las consideramos Mm, aliadas, las consideramos socias y tenemos la absoluta convicción de que el turismo, cuando esto pase, el día después, va a volver a ser uno de los protagonistas del desarrollo económico de sí. Argentina. Por eso, vos contabas recién, Mm, cuando me hiciste la primera pregunta, este plan que tenemos de mm, subsidios es un plan muy ambicioso, más de 4.500 millones de mm, pesos van a ser volcados al mm, sector, en gran medida en subsidios, más de 2.800 millones de pesos en sí. subsidios para estas pymes, para que puedan llegar de otra orilla, más allá de Mm, esta ayuda al trabajo y la producción que ya han calificado mm, la gran mayoría sí. de las agencias, de los restaurantes y de los hoteles. Se habló estos últimos días, yo escuché mucho y que vuelve el fútbol, que el fútbol, pero obviamente sin hinchas, sin público, pero que tampoco se sabe cómo puede volver. Nos estamos enterando que algunos clubes del exterior están volviendo a entrenar. ¿Qué pasa exactamente con el fútbol en la Argentina? Mira, Antonio, la verdad que el otro día lo dijo el presidente y se armó un revuelo, ¿no? Pues me gustaría ver fútbol, pero creo que tiene que ver más con una Mm, expresión de deseo del sí. presidente que otra cosa. Nosotros consideramos, y esto lo venimos evaluando y hablando permanentemente con el Ministerio de Salud, seguramente esta semana tengamos otra Mm, reunión para ver si están las condiciones dadas. Es un tema muy complejo. Te doy un caso concreto. Vos decías recién, algunas ligas del mundo volvieron a entrenar. Hoy hay un sí. caso de hoy, Alemania, que volvió a entrenar, tuvo un equipo de la segunda división, tuvo 2 casos positivos, Ujú, vuelta atrás con todo el protocolo, el equipo en cuarentena, se suspende la fecha que tenían que mm, jugar. Es una situación muy, muy mm, compleja porque además, si bien es cierto, como en algún momento escuché a un especialista que decía que claro, en la cancha de fútbol son 7.000 metros cuadrados y 22 personas, pero sí. también es verdad que hay determinadas jugadas del partido en la cual se concentra mucha gente en poco espacio, gente corriendo, hay No, contacto físico. pero aparte que si lo que te dicen los especialistas es, entre otras cosas, no te dejan salir a correr porque tenés que mantener 15 metros de distancia con el otro, porque el que va corriendo, si llega a toser, vos te lo llevas puesto, deberías Exactamente. tener un reglamento donde no podés correr a menos de 15 metros del otro. Es una cosa, es imposible. A eso,
A eso me Claro. refería, los deportes de fricción son los que más van a Mm, tardar. Yo me imagino un protocolo en el cual puedan volver medianamente rápido mm, o en una próxima fase el tenis, el golf, mm. deportes que no son de contacto. Sí. ¿Los clubes de barrio pertenecen al Ministerio de Deportes también? Sí, pertenece a nuestro Están, porque ministerio. es otro de los liquidados, porque no tienen porque el socio no paga y tienen que seguir pagando los alquileres y pagar los servicios. ¿Se va a hacer algo con respecto a eso? Mira, Antonio, sacamos esta semana un plan muy fuerte de Mm, subsidios, por supuesto, no reembolsables para clubes, para que lo destinen sí, a lo que ellos consideren, con el destino específico que ellos crean que es el más conveniente. Es un mm, fondo, nosotros esperamos llegar a más de mm, 3.000 clubes en todo el país y además tenemos proyectado también un plan de obras muy importante que esto mm, tiene, te diría, dos grandes objetivos. Por supuesto, por un lado, dotarlos de infraestructura a esos clubes para que puedan ser parte, como son ya en Argentina, una parte protagónica del tejido social de nuestra sociedad una vez que se levante la cuarentena, y también como parte de la obra pública, ¿no? mm, Apuntamos a esos clubes de barrio que puedan hacer sí, un vestuario, un techo, digamos, ujú, y que en ese sentido empiece a haber un movimiento en cuanto a la obra sí, pública, porque entendemos que sí, además de cuidar la salud de los argentinos, sabemos que la situación mm, económica va a ser compleja. sí. Te hago una última pregunta que te saco del deporte y te saco del turismo. Porque la verdad que la Argentina, más allá de todo, si entra en default, la situación, además de la pandemia, va a ser complicadísima. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué se habla en el gabinete cuando se habla de deuda y de negociación? Mira, la deuda, como dijo el presidente, la negocia el ministro de Economía, Martín Guzmán, Mm, y nosotros tenemos la expectativa de llegar a un arreglo con los acreedores. Ya lo ha manifestado el presidente, lo ha manifestado el ministro de Economía, y me parece que son quienes se llevan adelante la negociación mm, y quienes tienen que hablar del tema. No me parece que haya un coro polifónico del gabinete hablando sobre el tema, pero creo que lo que sí podemos expresar quienes integramos el gabinete sí. es la voluntad de este gobierno nacional y la voluntad de llegar a un Ujú, acuerdo que sea sustentable y que nos permita pagar y nos permita volver a crecer. sí. Lamens, muchas gracias, muy atento. A vos, Antonio. Muchas gracias al ministro de Deporte y Turismo. Ahora vamos a ir a un breve corte. Cuando volvamos vas a ver lo que está ahí.